Hola, bienvenidos a Cápsulas de Salud. El día de hoy quiero hablarles acerca de un proceso por el cual toda persona en algún momento de su vida tendrá que afrontar. Y me estoy refiriendo al duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es la reacción o el proceso normal. Y quiero hacer énfasis en esta palabra. Es una reacción o proceso normal ante una pérdida. Y es que nuestro cerebro y nuestra psiqui necesitan aceptar y adaptarse a una nueva realidad que es desagradable para nosotros, que es el hecho de vivir ante esta pérdida. ¿Qué tipo de pérdidas pueden producir un duelo? Por supuesto que lo que más frecuentemente nos viene a la cabeza y que más impacta en nosotros es la pérdida física de un ser querido, es decir, la muerte de un familiar o un ser querido. Realmente, no solamente las pérdidas físicas pueden producir un proceso de duelo, también podemos estar ante la presencia de una pérdida emocional, como ocurre, por ejemplo, en el caso de rupturas amorosas, de traiciones, desengaños, entre otras. No solamente esto, sino que también la pérdida de objetos o bienes pueden producir un proceso de duelo. Tal es el caso de personas que pierden cosas muy valiosas para ellos, como por ejemplo el hogar o un bien que había sido heredado por los padres o algo que nos había costado mucho adquirir. No podemos olvidar ni menospreciar el duelo que es producido por la pérdida de un animal o una mascota, las cuales pueden llegar a ser parte importante de nuestra vida. Y se pueden experimentar procesos de duelo incluso al finalizar etapas o eventos de nuestra vida, como por ejemplo cuando una persona termina la carrera o cambia de trabajo, se ve obligada a cambiar de ciudad o inclusive a migrar o cambiar de país. Estos procesos pueden llevar o desarrollar un proceso de duelo. Esto no quiere decir que todos los duelos se vivan con la misma intensidad o que tengan la misma duración. Cada proceso tendrá su duración y su intensidad. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar un proceso de duelo? Como todo proceso, hay manifestaciones que se expresan en diferentes esferas de la vida. En el aspecto físico, el duelo puede expresarse con manifestaciones tales como la sensación de vacío en el estómago, sensación de nudo en la garganta, sequedad de la boca, la sensación de opresión en el pecho, palpitaciones. Es característico las alteraciones del apetito y del sueño y por supuesto la falta de energía. Desde el punto de vista emocional, las personas que atraviesan un duelo suelen tener emociones de tristeza, duda, desesperanza, ansiedad, miedo, rabia, impotencia, culpa, soledad, desesperanza, amargura e incluso en algunos casos puede llegar a sentir alivio y liberación. Desde el punto de vista cognitivo, las personas que atraviesan un duelo suelen presentar dificultad para concentrarse. Asimismo, presentan una falta de interés tanto en las personas como en los hechos que los rodean, aunque sea en forma transitoria. Y es frecuente que se encuentren en una sensación de confusión o que se encuentren confundidos durante un periodo de tiempo. Desde el punto de vista conductual, las personas que atraviesan un duelo suelen tener cambios en la conducta que son bastante marcados. El más frecuente probablemente es el aislamiento social. La persona no le provoca estar en grandes grupos o estar rodeada de otras personas. También pueden presentar hipoactividad y no es infrecuente, aunque sí poco sano, que haya un aumento en el consumo de tabaco, alcohol e incluso de drogas. Estos cambios conductuales frecuentemente llevan a cambios también en la esfera social, puesto de que la persona se aísla y no es raro que presente rechazo a otras personas. Y desde el punto de vista espiritual, frecuentemente las personas que atraviesan un duelo se cuestionan o se replantean sus ideas y creencias religiosas, así como que también se llegan a cuestionar su propia existencia y el objetivo de la misma. Elizabeth Kubler, famosa investigadora y reconocida investigadora en duelo, después de múltiples observaciones y estudios realizados, describió las 5 etapas del duelo que actualmente se aceptan casi universalmente. Estas son la negación,
la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y lo primero que quiero recalcar es que no existe un periodo de tiempo estimado o aproximado para vivir cada una de estas etapas. De hecho, como ya lo mencioné, estas etapas se viven en forma conjunta. Es decir, se puede experimentar una etapa de negación, posteriormente de ira, y volver a la negación ese mismo día o durante ese mismo periodo experimentar momentos de negociación o inclusive de depresión e ir alternándose las diferentes etapas durante un periodo de tiempo hasta que finalmente se logra una aceptación total, momento en el cual sí se podrá decir que el duelo se ha superado. Pero hablemos un poco acerca de cada una de estas etapas. La primera etapa del duelo es la negación. Es la etapa que por lo general se da de forma inmediata. Es la etapa de respuesta ante el shock que produce la pérdida. Esta frecuentemente se puede identificar por frases como: esto no me puede estar pasando a mí. No se puede creer lo que pasó. No puedo creer lo que está ocurriendo. Frases típicas que expresan la negación del individuo ante la pérdida. Y esto se debe a que nuestro cerebro trata de negar esta realidad de manera tal de que no nos sintamos excesivamente mal. Es un mecanismo de protección de nuestro cerebro ante la pérdida. Sin embargo, esta negación no siempre es tan evidente. En algunas ocasiones puede ser un poco más difusa o ambigua, como ocurre, por ejemplo, en aquellos casos donde el individuo trata de quitarle importancia a la pérdida sufrida. Es decir, trata de decir como que lo ocurrido no es tan importante o no es para tanto, ya que es algo normal y esas cosas pasan. Y esto no es más que otra forma de negación. La segunda etapa de un duelo es la ira. Y esta se expresa o se presenta debido a la frustración o la incapacidad que tiene el individuo de cambiar esta nueva realidad y de afrontar las consecuencias de la pérdida. En ella se busca atribuir la culpa a factores externos, pero incluso se puede llegar a atribuir la culpa a sí mismo. Algunas frases típicas de esta etapa son, por ejemplo, no es justo, si yo hubiese estado ahí, si yo hubiese hecho algo, si alguien hubiese hecho algo. Y en ellas vemos cómo predomina el hecho de tratar de inculpar a otras personas o a sí mismo de lo ocurrido. La tercera etapa del duelo es la negociación. En esta etapa el individuo guarda el deseo o el anhelo de que todo continúe igual. Se encuentra frecuentemente con el deseo de volver el tiempo atrás y de evitar la pérdida. Una frase que frecuentemente encontramos en esta etapa pudiese ser: ¿qué hubiese pasado si? Y esto se debe a que el individuo piensa mucho en el pasado en búsqueda de una solución que evite la pérdida y se imagina frecuentemente qué maravilloso sería si la misma no hubiese ocurrido. En la cuarta etapa del duelo nos encontramos con la etapa de depresión. En esta etapa el individuo empieza a asumir la pérdida, lo cual conlleva a sentimientos de tristeza, desesperanza y se empiezan a presentar muchos síntomas típicos de depresión. Se empiezan a escuchar frases como lo extraño, ¿por qué seguir? No tengo fuerzas para. Durante esta etapa, toda esta tristeza, este estrés emocional que sufre la persona, también lo va a llevar, por supuesto, a un agotamiento físico con, obviamente, las consecuencias físicas que esto puede conllevar. Sí, trastornos en el sueño, debilidad, fatiga, entre otros. Por último, la quinta etapa del duelo es la aceptación. Esta etapa conlleva a un estado de calma asociado a la comprensión de que la pérdida es un proceso natural de la vida. Una frase típica de este momento es: todo va a estar bien o voy a estar bien. Ahora, una vez más, estas etapas no se viven en forma lineal,
sino que se intercambian o se relacionan entre ellas a lo largo del proceso de duelo. Y a esto nos lleva entonces a definir al menos los tipos de duelo más frecuentes. El tipo de duelo más frecuente obviamente es el llamado duelo normal y es aquel que se inicia posterior a la pérdida. En este se viven todas las etapas del duelo, pero se ve cómo la persona a lo largo del mismo va progresando en las diferentes etapas y va progresando en sus actividades diarias, en su vida diaria, sin haber un estancamiento o una exacerbación que impida la vida del paciente. Existe también el llamado duelo anticipado, que es un duelo que se inicia el proceso previo a la pérdida. Y es, por ejemplo, aquellos duelos que se inician en los casos de personas que tienen un diagnóstico fatal o que tienen una enfermedad de larga data o de larga evolución. Se tiende a pensar que el duelo en estas personas que viven este tipo de duelos o que sufren este tipo de pérdidas es menos intenso y realmente, o que dura menos, y realmente lo que ocurre es que el duelo se inicia mucho antes de la pérdida, lo que probablemente dé la impresión a los que están afuera de que el duelo es más corto. Sin embargo, probablemente ha sido un duelo de mucha más duración, sobre todo en esas enfermedades crónicas que se viven durante tiempo, esos diagnósticos que se viven durante 1 año o 2 años de esfuerzo y sufrimientos antes de un desenlace fatal. Es en estos casos, por ejemplo, donde se puede, entre las emociones que se viven, experimentar una sensación de alivio y liberación al final o durante el proceso. Algunas literaturas, no todas, especifican un llamado duelo sin resolver, y son esos duelos que se han prolongado por más de 1 año y medio, 2 años, incluso un poco más. Sin embargo, es importante recalcar que esto no necesariamente es patológico si el duelo o la persona que está viviendo el duelo se ve una evolución en su desarrollo o en el duelo per se. Si él está viviendo las etapas y el duelo se va superando poco a poco. No quiere decir que tenga que terminar obligatoriamente ni a los 6 meses ni el año. Simplemente es un duelo que se ha hecho más largo de lo habitual, pero el mismo está progresando y se ve cómo este individuo, a pesar de estar 2 años en duelo, ha ido progresando y mejorando en el mismo hasta el punto de que cada día es más funcional y lo conlleva o lleva su vida con mucha más facilidad. Y encontramos el llamado duelo crónico, anormal o inclusive duelo patológico, que es aquel duelo que se prolonga en el tiempo y donde no se ve una progresión de las etapas del duelo. La persona queda atrapada en una de estas etapas o no supera nunca el duelo. Tal es el caso, por ejemplo, de los duelos ausentes, donde la persona niega el hecho y nunca acepta el hecho de la pérdida y se queda en una fase constante de negación. O aquellas personas en las cuales la fase de depresión es tan intensa que entonces empieza a ser infuncional en su vida diaria, se queda en esa fase, hace una depresión intensa, donde no es capaz de desarrollar las actividades diarias de su vida, donde no puede o no siente ningún atractivo de la vida, y pueden inclusive haber ideas delirantes, ideas fijas, ideas suicidas, entre otras. Estas personas pueden necesitar ayuda incluso para su día a día. Muchas veces son incapaces de cuidarse a sí mismas, de mantener su aseo, de alimentarse regularmente, y este tipo de duelo sí se considera patológico, se considera que se necesita terapia tanto psicológica como psiquiátrica e inclusive en algunos casos farmacológica. Ahora bien, ¿cómo se supera un duelo? Realmente no existe una metodología única, infalible para la superación de un duelo. Y así como cada persona es individual y cada persona vive el duelo de una manera más o menos intensa, más o menos prolongada, cada persona necesitará diferentes cosas para ayudarlo a superar el duelo.
Sin embargo, existen algunas recomendaciones generales que podrían ayudar tanto a la persona que está sufriendo el duelo como a los que lo rodean. Entre estas recomendaciones están, por ejemplo, el no abandonarse. Es decir, no debe descuidarse a sí mismo. Esta persona tiene que tratar de ducharse, de bañarse, de cambiar su ropa por ropa limpia, de tratar de peinarse, cepillarse, ir a la peluquería y cortarse el cabello, tratar de mantener su aspecto lo más limpio y cuidado posible. Está demostrado que esto ayuda a mantener un mejor estado de ánimo. Por supuesto, el tratar de comer e hidratarse. Muchas personas pierden el apetito durante estos procesos de duelo y es importante, a pesar de la pérdida del apetito, mantener una buena alimentación y una buena hidratación para evitar consecuencias médicas durante este proceso. Asimismo, el tratar de dormir. Muchas veces hay trastornos del sueño donde las personas tienen un aumento del periodo del sueño o inclusive insomnio. Sin embargo, el dormir o tratar de dormir un tiempo adecuado, un tiempo que le permita recuperarse, es sumamente importante durante este proceso. Asimismo, el escuchar su cuerpo, es decir, si se tiene hambre, comer, si se tiene sueño, dormir, pero si no se tiene, bueno, tal vez disminuir un poco, no quedarse acostado en la cama si no se tiene. Si hay alguna dolencia, si se sufre de alguna enfermedad y se está sufriendo alguna manifestación de ella, hacerle caso y escuchar a tu cuerpo, no ignorar las señales que tu cuerpo te da. El hacer ejercicio también es una recomendación. Está demostrado que el hacer ejercicio mejora los niveles de serotonina, de endorfinas, de dopamina, y estas sustancias a nivel del organismo ayudan a superar el proceso de duelo, ayudan con la depresión, mejoran el estado de ánimo. Así que mantener una actividad física que te ayuda a mantener tu estado de salud y a mejorar tu ánimo, a convivir con otras personas, a respirar aire fresco, es una forma muy recomendable de ayudar en el proceso de duelo. También la realización de actividades creativas, como por ejemplo el escribir, pintar, cantar, realizar algún tipo de manualidades, son actividades que ayudan al cerebro a reactivar esas rutinas o esas interconexiones y a conectarte con la felicidad o conectarte contigo mismo. Por ejemplo, se recomienda en muchas ocasiones escribir un diario en el cual se expresen los sentimientos en que tú estás sufriendo, cómo te sientes en ese momento. Un diario que no tiene que ser necesariamente compartido con nadie, puede ser un diario privado, pero en algunos casos, inclusive de necesitarse una ayuda emocional, psicológica o psiquiátrica, estos diarios ayudan al profesional y a la persona tanto como terapia como diagnóstico. Un punto importante es tratar de evitar el consumo de sustancias como tabaco, alcohol o drogas. Frecuentemente una forma de evitar los sentimientos y las emociones es refugiarse en este tipo de adicciones o de conductas. Es decir, para olvidar que me siento mal, consumo alcohol o consumo algún tipo de droga. Hay que recordar, sobre todo con algunos tipos de drogas como con el alcohol, que estos per se, si bien pueden generar momentos de euforia, muchas veces son depresores. Sobre todo el alcohol tiene un efecto depresor, así que por lo general esto no ayuda a sobrellevar más rápidamente un proceso de duelo. También es importante expresar las emociones, es decir, entender y aceptar cómo se siente la persona. Es decir, si tengo rabia, puedo decir que tengo rabia. Si estoy triste, puedo decir que estoy triste. Si me siento solo, decir que me siento solo. Es decir, no negar las emociones que se sienten, simplemente aceptarlas, si es posible, expresarlas. Y para ello, probablemente, el tener un grupo de apoyo, es decir, un grupo familiar o amigos con los cuales se pueda contar, con los cuales se pueda conversar en el momento en el que quiero expresar estas emociones o estos sentimientos,
juega un papel fundamental para todos los individuos. Es decir, tener un grupo de apoyo, llámese amigos, llámese familia, tener un grupo de apoyo como por ejemplo esos grupos psicológicos donde se hacen terapia grupal, pueden ayudar en gran medida. Muchas veces un psicólogo, un psiquiatra, solamente para el hecho de poder conversar y expresar estas emociones. También se recomienda no sobreexigirse o no exigirse demasiado ni en lo físico ni en lo emocional. Sí, darse el tiempo que sea necesario. No pensar que tengo que estar bien dentro de un mes porque debo volver al trabajo o porque tengo que sentirme bien dentro de 2 semanas porque tengo que ir a hacer X o Y actividad. Es decir, hay que darse el tiempo que sea necesario. Esto no quiere decir que hay que abandonarlo todo, simplemente entender que yo necesito o la persona que está viviendo el duelo necesita un tiempo de recuperación, de estar consigo mismo, para llegar a esa aceptación que es necesaria durante el proceso de duelo. Y mi última recomendación, existen muchísimas otras, pero será la última que mencionaré en este caso, es que se planteen objetivos a corto plazo. Es decir, olvídense de objetivos a largo plazo, es decir, dentro de 5 años, no, es decir, en este momento, en ese momento de duelo, de pesar, los objetivos tienen que ser muy a corto plazo para poder reactivar esa rutina diaria, es decir, los objetivos pueden ser tan sencillos como me voy a parar y a preparar mi desayuno, me voy a arreglar, me voy a vestir bien, voy a salir a hacer deporte. Sí, objetivos pequeños, voy a hacer deporte todos los días durante una semana, voy a volver a ponerme en contacto con mis amigos, voy a decir, objetivos a pequeño o corto plazo. Los grandes objetivos como que mi vida va a ser maravillosa, voy a conocer el mundo durante todo, voy a ser feliz, ya tengo que ser feliz, voy a lograr un doctorado, voy a lograr un ascenso, son objetivos a más largo plazo que no ayudan a una recuperación rápida. Es decir, tenemos que lograr objetivos pequeños, nos darán pequeñas satisfacciones, nos ayudarán a reintegrarnos a la rutina y a superar más rápidamente el proceso de duelo sin que necesariamente tengamos que presionarnos o apurar este proceso. En conclusión, el duelo es una reacción o un proceso normal ante una pérdida. El mismo tiene una duración variable en cada individuo, es decir, cada individuo vive este proceso con una duración diferente y una intensidad diferente. Durante el mismo se llevarán o se experimentarán 5 fases que no son lineales, sino que se viven simultáneamente, pasando en forma dinámica de una fase a otra hasta alcanzarse una aceptación total. Durante el proceso de duelo existen conductas que nos pueden ayudar a sobrellevarlo más satisfactoriamente o inclusive a recuperarnos más rápidamente. Y es importante identificar cuando estas etapas no se viven o cuando se presentan signos o síntomas de que el proceso puede estar siendo patológico para buscar la ayuda necesaria. Si te ha parecido interesante este video o si crees que el mismo puede hacerle de ayuda a otra persona, por favor compártelo, no olvides darle like, puedes dejar tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.